Muchas gracias, José Antonio. No te vayas muy lejos porque vas a estar moderando la siguiente mesa. Ahora vamos a ver cómo las empresas aplican la inteligencia artificial precisamente en estas áreas, en comunicación, marketing y ventas. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido apasionante, ¿eh? Sobre todo José Antonio, cuando veo estos casos de uso tan prácticos, ¿no? Porque antes hablábamos mucho de plataforma, hablábamos mucho de, bueno, cómo se construían y era casi muy etéreo, muy de PowerPoint, y ahora vemos temas que son, bueno, muy al punto, ¿no? Casi la pelota al pie, ¿no? Y un pase, la verdad que fantástico, ¿eh? Esto que decíamos al principio de casos que son inspiradores o casos que realmente se pueden poner en práctica, yo creo que lo has cumplido a la perfección. Ahora, durante la mesa redonda, vamos a dar pie a los siguientes invitados. En este caso, la primera pues va a ser Francisca Buelano. Encantado de tenerte aquí. Muy bien. Encantado, Francisca. Muchísimas ¿Sabes? gracias. Ella es Estar aquí. directora de innovación y también de tecnología en InLoyalTo y en Travel Club. Encantado. Encantado de tenerte aquí, un privilegio. Bueno, la siguiente persona que vamos a ver también para introducir es Rubén Fernández. Bienvenido. Es Global VP Tech de IKEA. Bienvenido y un placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien. Ahora vamos a dar pie a Mónica García, perdón, a Mónica González. Encantado, Mónica, Country Manager de Axicon. Bienvenida. Y ya por último, Antonio López, que es CCDO, en este caso de Decathlon. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola. Bueno, somos todos tuyos. Adelante. Bueno, lo que me gustaría que comenzaseis es que hicieseis una breve presentación para que lo que es la audiencia del evento os conociese. Bien, fenomenal. No sé si se escucha. ¿Se escucha? No. Es que yo no me escucho, entonces por esto. A ver. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Fenomenal. Lo primero, enhorabuena. Estaba viendo, José Antonio, porque me parece que has hecho una presentación excelente. Gracias. ¿Vale? Así que lo primero, esto. Muchas gracias ahí a Director por invitarnos. Y bueno, yo presentarme, soy Francisca Huélamo, soy la directora de Tecnología e Innovación en Air Miles España. Es una compañía que gestiona dos marcas, pues creo que líderes en el mercado español, Travel Club, que lo conoceréis desde hace pues más de 20 años, y InLoyalty, que es una consultora, por decirlo de alguna manera, de fidelización marca propia, que ayuda y acompaña a las compañías pues en lo que es la gestión rentable de los clientes, ¿no? En la fidelización, pero nos gusta decir gestión rentable para que quede claro que lo que intentamos con las compañías es que su estrategia haga que la fidelización no sea una línea de gastos, ¿no? En la cuenta de explotación de las compañías, que siempre resulta que suele ser así y por eso se tiran para atrás muchos proyectos, sino que sea pues, una inversión rentable para la compañía, pero que también dé un valor claro y profundo a los clientes de esas compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, si quieres, dejo mi presentación y pasamos a los siguientes compañeros. Raúl. ¿Se escucha? Sí, ok. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. AI Network, Tomás en particular, muchas gracias por la invitación al evento. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Rubén Fernández de Sevilla, trabajo en IKEA, en el Departamento de Nuevos Negocios e Innovación. Tenemos un hub digital global aquí en España y tengo el placer de dirigir el equipo de tecnología del área de nuevos negocios e innovación. Por contaros muy brevemente el contexto, desde hace varios años en IKEA estamos inmersos en una gran transformación digital y, por supuesto, la inteligencia artificial juega un papel clave, ¿no? Que espero que ahora podamos comentar en la charla, ¿no? Entonces, bueno, encantado de compartir con vosotros. A ver, se oye, me toca a mí. Bueno, pues yo soy Mónica y dirijo Axicom, que es la agencia de comunicación del grupo WPP, especializada en trabajar con empresas y organizaciones de base tecnológica. Llevo 18 años dirigiendo el mercado en España y desarrollando el negocio. Y bueno, no solamente porque trabajamos con empresas de base tecnológica, estamos muy cerca de la tecnología, sino también porque el grupo al que pertenece la agencia ha hecho una apuesta muy importante por desarrollar y aplicar todas las herramientas que nos puedan servir para poder optimizar procesos, etcétera, que luego comentaremos a todas las empresas del grupo formadas, pues agencias de comunicación como la que dirijo yo, de publicidad y de marketing digital.
Bueno, en mi caso, buenos días. Antonio López, lideró el área de datos e inteligencia artificial en Decathlon. Como sabéis, un retailer para... Bueno, nuestra misión principal es hacer accesible el deporte para que cada persona pueda practicarlo al nivel al que lo disfrute más. Y tenemos muchos desafíos que espero compartir con vosotros esta mañana. Al ser un retailer que tocan casi todas las áreas de negocio, desde la cadena de suministro, la experiencia de cliente y todo lo que tiene que ver con la forma de abordar la oferta o los precios, por dar algunos ejemplos. Muchas gracias a todos. Seguro que, como estás diciendo, Antonio, vais a compartir los desafíos y también cómo estáis sacándole partido a esta tecnología, que además la primera pregunta que me gustaría lanzaros a todos vosotros, que es ¿cómo está cambiando la forma en la que vosotros y vuestros equipos estáis trabajando en todo lo que es el área de marketing, ventas y comunicación gracias al uso de la inteligencia artificial? Bueno, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial parece que es algo muy novedoso y casi se centra, ¿no?, normalmente el discurso en la IA generativa. Nosotros, como os digo, llevamos más de 20 años en el mercado intentando generar pues, fidelización de manera rentable de los clientes y para nosotros la gestión de la información es core, es algo clave. Y llevamos más de 10 años, y además por ahí está nuestra responsable de BI, María Jesús y tal, pues realizando modelos de Machine Learning que también es inteligencia artificial. Antes solo eso era la inteligencia artificial y ahora parece que nunca lo ha sido, ¿no? Entonces, realizamos desde hace más de 10 años modelos de inteligencia artificial para prevención del abandono, para entender cuando nuestros clientes deciden que pueden llegar a irse, para actuar en consecuencia, modelos de propensión de cesta de la compra, qué es lo que van a comprar nuestros clientes para ofrecerle lo mejor y lo más adecuado por el canal más adecuado, etcétera. Segmentaciones estratégicas que nos perfilan a los clientes de la manera más adecuada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora llega la inteligencia artificial generativa y nos da un plus, un punto más, porque después, con el resultado de todo eso, que después actuamos de manera un poco más manual o con RPAs o de manera de automatizando procesos, ahora la inteligencia artificial generativa nos proporciona una gestión de los contenidos que vamos a enviar a esos segmentos para conseguir esos efectos que queremos, pues de una manera más rápida. Y es que lo has contado tú perfectamente y lo ha contado Víctor al principio también, ¿no? O sea, cómo se pueden enviar emails de manera absolutamente automática, cómo podemos gestionar la información, los espacios, etcétera, pues con todo tipo de contenidos, pues desde vídeos, imágenes, gestión de todos los modelos de MML para hacer esto, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, la gestión del marketing cada vez se vuelve más rentable, cada vez las personas de los departamentos de marketing, también comercial, ventas y BI, pueden dedicarse a temas más estratégicos, que es a definir lo que ellos van a querer meter en un PRON. O sea, qué es lo que yo quiero, ¿no?, obtener para que después la inteligencia artificial, tanto, repito, como la tradicional como la generativa, nos ponga pues de manera absolutamente automatizada y mucho más eficiente en el mercado lo que pretendemos, ¿no? Nada. Raúl, por favor. Rubén. Ay, Rubén, perdón. No te preocupes. Bueno, como decíamos, ¿no?, sumando un poco a lo que cuentas, Francisca, nosotros en IKEA llevamos ya bastantes años trabajando, ¿no?, con datos, con inteligencia artificial. Es verdad que ahora la inteligencia artificial generativa nos añade una herramienta más, ¿no?, en la caja de herramientas, que por supuesto es muy útil. Siempre, eso sí, tenemos la premisa clara, ¿no?, de que la tecnología tiene que estar al servicio de los clientes y los empleados y nunca al revés, y siempre partimos de ahí a la hora de definir casos de uso. Si tuviese que estructurar a alto nivel los casos de uso que tenemos en IKEA, en los cuales la inteligencia artificial nos está ayudando mucho, diría que tenemos dos grandes grupos. Por un lado, equipar a nuestros empleados de marketing y de ventas para poder ser más efectivos realizando sus tareas y, por lo tanto, aportar más valor al cliente. Y aquí casi todos los empleados que tenemos, de alguna manera u otra, están ya viéndose beneficiados por la inteligencia artificial. Los ejemplos que contabas, José Antonio, también muchos de ellos los tenemos, pero, por ejemplo, incluso nuestros empleados que tenemos en las tiendas, que son la mayoría de empleados, ya tienen algunas herramientas internas a disposición que les permiten en tiempo real tener sugerencias y recomendaciones de cómo optimizar el proceso de ventas para un departamento concreto de la tienda, ¿no? Entonces, ahí tenemos bastante valor, ¿no?, aportado desde ese punto de vista. El otro gran ámbito de soluciones donde la inteligencia artificial nos ayuda mucho es en la experiencia de cliente. Como os decía antes, dentro de esta transformación digital en la que estamos inmersos, hay una gran estrategia omnicanal por la cual queremos que las experiencias de nuestros clientes pasen a ser cada vez más inspiradoras, relevantes y personalizadas. Y aquí la inteligencia artificial, por supuesto, nos está ayudando mucho. Un ejemplo muy concreto para ilustrarlo,
Tenemos una herramienta disponible en la app de IKEA, en todos los países está ya desplegada, en los 31 mercados donde operamos, que se llama IKEA Creative. Es una herramienta que permite a cualquier usuario escanear una estancia de su hogar y en tiempo real, mediante inteligencia artificial y realidad aumentada, le ofrecemos sugerencias de cómo rediseñar la estancia. E incluso le permitimos al usuario simular cómo quedarían los nuevos muebles que a lo mejor está interesado sustituyendo los que ya tienen esa estancia, ¿no? Entonces, para mí es un caso paradigmático de cómo la inteligencia artificial combinada con el conocimiento de diseño que tenemos en IKEA la ponemos en las manos de nuestros clientes, de forma literal, de hecho, y esto les da valor, ¿no? Entonces, uno de los casos de los que estamos más orgullosos dentro de IKEA. Muchas gracias, Rubén. Me ha gustado mucho esa combinación del conocimiento y la experiencia con el uso de la tecnología, que al final es clave en cualquier proyecto. Mónica. Bueno, yo voy a aportar la visión de la empresa, de un tipo de empresa que ofrece consultoría a empresas como vosotros, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial generativa ha cambiado y mucho la forma, bueno, a ver, mucho, o ha potenciado mucho la forma en la que trabajamos, ¿no? Una de las cuestiones más importantes, como os comentaba antes, es que los primeros pasos, los primeros casos de uso que se hicieron dentro del grupo aplicados a todas las agencias con la inversión tan importante que hicieron en desarrollar este tipo de utilización para todos los empleados fue identificar todos los casos de uso más repetitivos donde podríamos ser más eficientes, ¿no? Estaba antes siguiendo tu presentación y digo, bueno, pues algo se debía hacer bien porque por ahí fue por donde empezó. A partir de ese momento se han creado agentes para cada uno de los casos que más utilizamos dentro de las agencias y están dentro de un entorno, no es una intranet, pero es un entorno protegido. Nosotros tenemos un sistema donde accedemos con nuestras credenciales de empleado y tenemos todos los agentes disponibles para poder realizar nuestro trabajo. Y esos agentes funcionan para casos de éxito como replantearse un briefing, poder hacer preguntas o hacer reframe de los insights para propuestas. Podemos utilizarlos desde casos más estratégicos hasta cosas muy tácticas que son muy repetitivas dentro de nuestro trabajo precisamente para esto, para luego poder liberar tiempo y poder ser mucho más eficaces a la hora de trabajar con los clientes y poder aportar más tiempo a la parte de consultoría, pero las tareas más repetitivas o más comunes. La primera parte fue la capacitación, pero aunque estamos todos formados, ¿vale? Decías, oye, pues aprender a hacer prompts. Al final se ha ido un paso más allá porque no se quiere que la gente aprenda a hacer prompts, sino que podamos hablar con la inteligencia artificial de forma natural porque esos prompts ya están creados en agentes, no están preconfigurados, de manera que no tenemos que invertir ese tiempo, ya están hechos y optimizados para que podamos hacer nuestro trabajo. Otra de las cosas que quería aportar y que me parece importante es el entendimiento de la inteligencia artificial como inteligencia aumentada, y me gusta más hablar así, pero no es artificial, es aumentar las capacidades que tenemos como humanos, porque si no, al final, todos tendremos commodities, ¿no? Antes hablabas de generar contenido, de generar planes de contenidos, etcétera. Parece que, por ejemplo, trabajos redaccionales puedan ser una commodity, como hacer unos zapatos. Y pueden serlo en tanto en cuanto no aplicas tu inteligencia o tu input para poder optimizar lo que extraes, ¿no? Y aquí está tu conocimiento y los datos que eres capaz de aportar. Entonces, bueno, pues por ahí se ha empezado. Ahora mismo se aplica a prácticamente todos los casos de uso que os podáis imaginar dentro de las tareas habituales de las agencias de publicidad, comunicación o marketing, tanto para asistentes para brainstorming, para fomentar la creatividad, para resumir, o sea, cosas muy tácticas, resumir reuniones, sacar las principales conclusiones, poder replantearte, poder hacer preguntas, etcétera. Y está todo hecho en agentes donde accedemos como empleados y tenemos absolutamente todas a disposición. Son no sé cuántos casos de uso podría haber ahí dentro, pero bueno, yo te diría que prácticamente todos en el proceso. Me encanta ese concepto de potenciador. De hecho, a mí me encantan mucho los superhéroes de Marvel y me encanta Iron Man porque es el único que no tiene superpoderes y hace básicamente lo que tú dices, potenciarse utilizando tecnología. Me encanta ese concepto. Gracias. Antonio, por favor. Me gusta también mucho ese principio y forma parte también de la forma en la que abordamos la inteligencia artificial, porque además es la parte fundamental a la hora de identificar buenos casos de uso, que es de qué manera pones a disposición y de qué manera alineas la forma en la que tú quieres hacer las cosas con las herramientas y la forma en la que utilizas las herramientas, ¿no? Que debe haber un buen alineamiento entre la cultura y la forma en la que uno quiere hacer las cosas, también para encontrar valor, como tú comentabas antes, porque eso va a determinar cómo generar las soluciones.
Y en nuestro caso hay muchas cosas que están alineadas con todo esto, en lo que tiene que ver con las ventas y el marketing. Los sistemas son... Recuerdo una conferencia en la que estuve a mitad de este año en Londres, que había el líder de una empresa tecnológica bastante importante de inteligencia artificial, y llamaba o titulaba su charla The Boring AI, la inteligencia artificial aburrida, ¿no? Que lo que decía es, donde probablemente vas a aportar más valor es en esas cosas que normalmente son cotidianas y que haces muchas veces, pero que puedes automatizar, que puedes hacer más simples, que puedes hacer más accesibles. Entonces, sistemas de forecasting, todo lo que tiene que ver con los sistemas de predicción, que por muy tradicional, como tú comentabas, no dejan de ser muy útiles y que los necesitas, porque van a facilitar la manera en la que tú vas a poner recursos o vas a calcular los recursos que tú necesitas. Todo lo que tiene que ver con la producción de contenido, que es muy útil en los sistemas de marketing, pero también en el sistema de producción de información. Somos una marca deportiva que genera en decenas de lenguas un contenido que tiene que estar disponible muy rápidamente. Ser capaces de utilizar sistemas de IA generativa para apoyar a esos equipos que tienen que hacer las traducciones o adaptar los contenidos para cada uno de los mercados es algo que facilita y que simplifica mucho ese tipo de trabajo. También para adaptar el contenido, por ejemplo, descripciones de producto, de manera que estén bien alineadas con las keywords que luego van a posicionar mejor y que en toda la cadena de producción del contenido esa información ya esté bien preparada para que luego en los medios digitales vayan a tener un buen posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento en SEO. Eso es algo que utilizamos de manera habitual desde el inicio de la cadena de la generación de la información. Cosas relacionadas con lo que tú comentabas también acerca de la importancia que tiene la experiencia del cliente y de qué manera puedes ayudar a esa experiencia del cliente en base a pequeños algoritmos, por ejemplo, para detectar en qué medida tú prefieres un medio de comunicación a otro o cuál es la presión comercial que cada persona acepta, que es diferente en cada uno de los casos, ¿no? Modelos de engagement en los que yo no voy a enviarte más información de la que tú realmente abrirías, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Cosas como esa, o luego la personalización o la hiperpersonalización, como tú comentabas. La capacidad de decidir o de identificar cuáles son los deportes que te interesan más e intentar no molestarte con otros, o intentar activar en función del nivel de práctica que hemos detectado que tú puedes tener, ¿no? Porque hay productos dentro de la oferta que serán más relevantes para ti si lo que quieres es batir tu marca, o más relevantes si lo que quieres es empezar a jugar un deporte, como puede ser el pádel. Esa parte de la hiperpersonalización, yo creo, en muchos sectores es súper clave y puede conseguir muy buenos resultados. Muchas gracias, Antonio. Bueno, siempre se habla, como muy habitualmente, de qué se puede hacer con la inteligencia artificial, pero yo creo que muy pocas veces se habla de los retos que todos tenemos para poder implantar, utilizar la inteligencia artificial dentro de nuestras compañías. Y ahora es la pregunta que me gustaría haceros, que compartáis, pues bueno, a qué retos estáis enfrentando hoy en día para conseguir todas esas cosas que acabáis de comentar. Bueno, yo creo que el primer reto que yo supongo que será compartido es el tema económico. Es decir, que utilizar la IA está fenomenal, pero barato no es. Es decir, tenemos que tener presupuestos para que todas las POCs que normalmente en casi todas las compañías ya estamos desarrollando y ver cuáles son los casos de uso que son más rentables, se pongan en marcha. Efectivamente eso tiene un coste. Y tiene un coste de setup, porque al final normalmente hay proveedores pues afines a la compañía que te ayudan a implantar esto. Esto tiene un coste de setup. Y luego, por otro lado, tiene un coste de consumo, porque una vez que haces la POC hay que instalarla y hay que empezar a desplegarla sobre una cantidad de datos mucho mayor de lo que has hecho la POC, lógicamente. Con lo cual, cuando llevas al comité de dirección pues cuáles son los proyectos que tienes que llevar adelante, lo primero que te dicen es ¿y dónde está el estudio de viabilidad y de rentabilidad, ¿no? ¿Y dónde empieza el break-even de esto? Para eso tienes que ser capaz de analizar muy bien con los usuarios que están realizando esas POCs cuáles son los beneficios, tanto a nivel de cuánta va a ser la eficiencia y cuál va a ser el beneficio que va a dar el negocio, ¿no? Cómo van a mejorar tus márgenes, si lo que estás haciendo es una optimización del pricing,
o del margen en sí, pues cuántas personas vas a ahorrarte o cuántas horas en dejar de diseñar queries a mano y poder hacerlas de manera automática a través de un lenguaje hablado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el primer reto es el coste que esto tiene, ¿no? El dinero. Otro reto que nosotros hemos tenido y que creo que también será compartido es la capacitación interna. La IA está fenomenal, pero los equipos no están formados en general para hacer esto. Ni están formados desde un punto de vista tecnológico, porque sí que lo están las grandes empresas y las consultoras que te ayudan a hacerlo, pero las compañías internamente no tienen estos perfiles capacitados, ¿no? Entonces, se necesita esa capacitación, esa formación, no solo de la tecnología en sí, sino de cuál es la tecnología de IA que voy a utilizar. Hay muchísimas en el mercado, y si dejas que las áreas vayan un poco por libre, documentándose y viendo qué capacidades hay de la IA y qué herramientas meto dentro de la casa, pues aquello puede ser un puzzle que no hay manera de encajar, ¿no? Entonces, por un lado hay que primero tener, pues como diríamos, un manual de utilización de por dónde vamos, cuáles son las líneas de actuación, qué IA vamos a utilizar y por qué es lo que hay dentro de la casa y, por tanto, por dónde podríamos ir, y encontrar un poco ese equilibrio entre cosas externas, que puesto que la IA es muy potente, voy a modificar algo de lo que tengo en casa para poder montar esto, y cuál es ese cambio es tan complicado que prefiero utilizar lo que tengo en casa y utilizar la IA e ir progresando para esa tecnología en concreto, ¿no? Entonces, creo que ese reto también es muy importante. Luego, la calidad de la información. O sea, la IA y la IA tradicional, sobre todo, que cada vez se gestiona con más volumen de información, necesita que esa información esté limpia, esté preparada, esté ordenada, esté enriquecida. Nosotros dedicamos pues mucha inversión a todo esto, ¿no? Nuestro core es la gestión de los datos y no podemos evitar esto y es súper fundamental. Y por último, para no extenderme mucho más, quizás también la parte de cómo integrar la IA en el funcionamiento diario de la compañía y en la tecnología que ya tienes implantada, como te decía antes. Es decir, ir consiguiendo, como ocurría con la innovación hace unos años, ¿no? Que primero había solo un departamento de innovación y luego decíamos, bueno, a lo que aspiramos es que todas las personas innoven de alguna manera en su día a día. Pues cómo ser capaces, también esto es un reto, de que tengan tan integrada, las personas tengamos en nuestras áreas tan integrada el concepto del beneficio que te da la IA, para que cualquier proceso nuevo que se diseñe a nivel de negocio, a nivel tecnológico, enseguida te venga a la cabeza cómo podrías utilizar la IA en tu día a día para automatizar y mejorar todo eso, ¿no? Entonces, quizás sean esos los puntos fundamentales de retos en nuestro caso. La formación me parece súper importante porque impacta a dos niveles. La experiencia viendo cross distintos sectores, que es la formación de los directivos, para entender lo que decías al principio, dónde y cómo hay que invertir. Y que tenga más impacto en la compañía. Y lo segundo, cuando hay un proyecto en marcha, para la parte de adopción. Muchas veces se olvida la parte de adopción y es clave para que realmente funcione y se consigan los resultados esperados. Muchas gracias. Mónica, por favor. Rubén. ¿Sigo yo? Sí. Ok, sí. Bueno, construyendo sobre lo que dice Francisca, yo creo que compartimos la gran mayoría de los retos, ¿no? Temas de capacitación, temas de coste. Si tuviera que identificar los tres retos fundamentales que al menos en IKEA estamos abordando, el primero, muy en la línea de lo que decía Francisca también, tener claro siempre el propósito, ¿no? Ver la inteligencia artificial como una herramienta más de nuestra caja de herramientas y no forzar casos de uso por el hecho de que sea la tecnología que está más de moda, ¿no? Entonces siempre empezar con la pregunta de qué problema quiero resolver, qué valor me va a aportar usar la inteligencia artificial, para nosotros es clave. Sumado a lo que contabas también en la keynote, José Antonio, de tener racionalizado el roadmap de iniciativas, ¿no? Para evitar que proliferen y que no haya ningún tipo de control sobre ellas. Ese sería el primer reto. El segundo, también en la línea de lo que comentabas, esos prerequisitos, ¿no? Es más que un reto, para mí son prerequisitos que muchas veces se subestiman, porque no olvidemos que la inteligencia artificial va a ser tan buena o mala como los datos que tú tengas, ¿no? Y como la gestión y el gobierno de esos datos. Entonces, si no existen esos prerequisitos de gobierno de datos, calidad de datos, trazabilidad, interoperabilidad, va a ser muy complicado sacarle valor a la inteligencia artificial. Para nosotros eso fue también un aprendizaje fundamental, ¿no? Cuando empezamos con este viaje. Y el tercero, que en IKEA es algo bastante relevante por nuestra estrategia, es utilizar inteligencia artificial, sí, pero no a cualquier precio, ¿no? Tenemos mucho énfasis puesto en el uso de la inteligencia artificial de manera ética y responsable. Hemos publicado incluso algunos manifiestos, ¿no? De qué principios queremos siempre seguir a la hora de utilizar inteligencia artificial, y desde el día 1 teníamos claro que
para evitar que los casos de uso proliferen sin ningún control y sin ningún tipo de principio era importantísimo. Capacitar, por supuesto, a todos los líderes de la organización, pero también tener un equipo que se encargue de definir este tipo de principios y asegurar que se van cumpliendo en cualquier caso de uso. Entonces, como resumen, diría que es propósito y foco siempre en la mente, los prerequisitos de gestión y gobierno de datos y la importancia de la responsabilidad y la ética a la hora de utilizar inteligencia artificial. Muchas gracias, Rubén. Sí. Bueno, a ver, por no repetir y más de lo mismo en mis compañeros, que yo creo que estamos todos en línea, pero sí, la parte del uso ético para nosotros también es muy importante, ¿no? Y la transparencia. Al final nosotros, bueno, pues como agencia de comunicación, por ejemplo, generamos mucho contenido, obviamente. Entonces, bueno, primero, el haber centrado en tener un código ético interno del uso de la inteligencia artificial ha sido mandatorio. Por otro lado, la transparencia cara a los clientes. O sea, nosotros no generamos contenidos escritos con IA. Nos apoyamos en la IA para hacer determinadas partes del proceso para desarrollar los contenidos. Y antes hablábamos, pues, de nuevo vuelvo, ¿no? Que parece que hay ciertas cuestiones que con la inteligencia artificial se vuelven una commodity o se pueden volver una commodity. Pero yo creo que, y lo habéis hablado también vosotros, el saber qué preguntar, el saber qué dato aportar y el meter un poco tu conocimiento es lo que hace la diferencia. Entonces, el uso ético de la inteligencia artificial, importantísimo. Y luego también el asegurar, ¿no? Que el sesgo de los datos no impacta después en el resultado, porque también sucede eso, ¿no? Que se van perpetuando, ¿no? Determinados estereotipos, cuestiones y sesgos. Así es que, bueno, la parte del uso ético, el uso inteligente humano, ¿no? De poder aportar esa cabeza, ese cuidado y luego también pues ser muy transparente con los clientes. A mí no me parece, o sea, parece que hubo un momento en el que hoy hacer las cosas con IA parece que tiene menos valor. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que utilizar la inteligencia artificial para potenciar las capacidades humanas te dan un plus. Dentro del grupo ha habido campañas muy premiadas, creativas, apoyadas en IA y no por ello tienen menos valor, sino que, bueno, pues es utilizarlo correctamente, utilizarlo para potenciar tus capacidades y luego siempre meter pues tu criterio humano que sigue teniendo una importancia pues muy grande para que el proceso sea el correcto y no acabe en un sitio donde no debe acabar. Muchas gracias, Mónica. Antonio. Yo, bueno, no querría repetir de nuevo porque yo creo que hay un buen alineamiento en lo que identificamos habitualmente como los desafíos y uno desde luego es el alineamiento desde el punto de vista de no dejarte conducir cualquier iniciativa de inteligencia artificial por el hecho de que tengas que hacer inteligencia artificial, sino encontrar el alineamiento de, tú lo comentabas en tu keynote, entre lo que necesita tu empresa y un buen alineamiento en relación a cómo lo quieres hacer, tu cultura y la forma en la que hacer las cosas, porque tienes que encontrar valor de todo eso y tienes que poner el valor donde lo necesitas. Ese es un punto. El otro punto tiene mucho que ver con lo que comentabais acerca de el papel de las personas, que yo creo que tiene que ser central, incluso por muy artificial que sea la inteligencia, el papel de las personas tiene que ser central en todo eso. A la hora de diseñarlo, y ya no solamente por una posición ética o una posición cultural acerca de cuál es el rol que tú quieres que tengan las personas, sino porque cualquiera que haya desarrollado un producto de IA generativa sabe de lo importante que es integrar el feedback humano y lo difícil que es integrar el feedback humano a lo largo de todo el proceso, para que tú puedas asegurar que el resultado, si es contenido, esté alineado con la forma en la que tú hablas, o la interacción, si se trata de sistemas conversacionales, interactúan de la manera en la que tú querrías, ¿no? Y eso no se puede conseguir simplemente haciendo instrucciones, sino tienes que tener muchas iteraciones acerca de cómo una persona está valorando cada una de esos resultados hasta que consigues el que tú necesitas, y ahí tampoco termina el proceso de esa interacción. Entonces yo creo que son ámbitos clave el alineamiento y el papel de las personas. Muchas gracias, Antonio. Y para acabar en tiempo, os voy a lanzar la última pregunta, pero os pediría que lo hicieseis en una frase. Y es, con todo lo que estamos viendo que parece que va a evolucionar la inteligencia artificial, en una frase, ¿cómo veis el futuro en vuestras empresas con lo que vislumbráis que os intuís que puede ser el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, a ver,
En una frase yo diría que quizá el siguiente paso de la inteligencia artificial, que como muy bien decía la compañera, tiene que ver con un aumentar nuestras capacidades, que no sea solo el cómo relacionarnos, que normalmente lo estamos haciendo para mejorar la relación con nuestros clientes desde un punto de vista económico, siempre hablamos de la rentabilidad, sino desde un punto de vista emocional. Creo que eso es lo que además nos queda, ¿no? Nos queda en el sentido de que hay una frase que a mí me encanta que dice: no te acordarás de lo que dijeron o lo que hicieron, pero sí de cómo te hicieron sentir. Entonces, poder utilizar la inteligencia en ese paso más de cómo podemos mejorar, hacer sentir de una manera mucho más adecuada a nuestros clientes, ¿no? Dar ese plus, por decir algo distinto. Muchas gracias. Yo diría, por resumirlo, ¿no? Para mí el camino es hacia mucho mayor empoderamiento tanto de empleados como de clientes gracias a la inteligencia artificial, ese aumento que decíamos, ¿no? De que gracias a la inteligencia artificial el lado humano todavía se multiplica, se aumenta. Y luego, de cara a la experiencia digital, yo visualizo un futuro en el cual la hiperpersonalización va a llegar al punto en el cual cada interacción que hagamos con una marca, en este caso con nuestra compañía, por ejemplo, va a estar súper personalizada, no solo para ese cliente, sino para ese momento, ¿no? Es decir, el contexto en el que la interacción está ocurriendo también va a jugar un papel fundamental en la personalización de la propia interacción. Creo que nos vamos hacia ese camino, ¿no? en lo digital. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es la precisión a la que se va a poder llegar, por llamarlo de otra forma, en cosas que ahora mismo pues, son más difíciles, ¿no? Yo me pongo a pensar en nuestra disciplina, el reto que tenemos, por ejemplo, con la medición y cómo poder demostrar o relacionar que determinadas variables luego tienen un impacto en negocio, que para el área de comunicación siempre ha sido, trabajamos con intangibles, algo tremendamente difícil de poder precisar. Yo el futuro me lo imagino siendo capaces de conectar un montón de cosas y de datos para poder llegar a ese santo grial que todavía no se hace con tantísima precisión. Y luego en la parte de hiperpersonalización hablamos mucho de la parte digital, pero también creo que vamos a un momento en el que las corrientes de opinión, la educación sobre determinadas cuestiones se va a poder hacer con una precisión de poder hablar a los diferentes grupos según sus intereses, sus creencias, con una precisión espectacular. De hecho, ya se está empezando a hacer. Entonces, no solamente a través de los canales digitales, que son más directos hacia el usuario, sino también incluso para las grandes campañas de corrientes de opinión. En fin, que se nos viene una interesante, porque creo que ese tipo de precisión se va a poder gestionar de una forma pues increíble, ¿no? De una manera que ahora mismo pues, no se podía hacer. El poderle hablar a cada stakeholder, a cada grupo de interés, según sus creencias, el cómo van a aceptar los mensajes, poderlos adaptar con una precisión increíble. Y bueno, pues el uso ético de nuevo aquí va a ser importantísimo, porque si ya estamos viendo esos movimientos, ¿no? de cómo se pueden ir gestionando esas corrientes de opinión hacia un sitio o hacia otro, con la inteligencia artificial potenciada, vamos a verlo, ¿no? Va a ser una era interesante de vivir, por lo menos. Gracias. Y entre las muchas cosas que habéis dicho, para no repetirlo, yo me quedaría con la parte del impacto en la experiencia digital y particularmente en las formas de interacción. Yo creo que la IA generativa en particular va a cambiar radicalmente la forma en la que interactuamos, tanto con la marca como con la forma de comunicarnos con las empresas, pero también entre las personas. Y en particular yo creo que va a haber un cambio muy fuerte, yo creo que todos lo estamos viendo con la emergencia de los agentes y esa capacidad de empezar a delegar cosas para hacer en nuestro nombre, y eso hace que cambie también la forma de interacción con o la misma forma de desarrollar las interfaces, ¿no? de interacción. Hoy estamos acostumbrados a entrar en un sitio donde tú buscas o a entrar en un sitio donde tú te mueves a través de un catálogo, pero probablemente eso lo podamos delegar. Y entonces eso se convierta más en un sistema conversacional que va a permear en la forma de interactuar en todo esto, en la forma de comprar, en la forma de comunicarnos con las marcas y en la forma de comunicarnos entre nosotros. Estoy seguro que va a ser así. Pues oye, muchísimas gracias por lo que habéis compartido, que estoy seguro que ha sido de mucho interés para todos los participantes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Antes de despediros, Mónica, no te vayas,
Claro, porque vamos a aprovechar que está Mónica aquí, que bueno. es compañera de viaje de iNetwork con Axicom y con una iniciativa, con una comunidad muy bonita que habéis creado que se llama ICOM. Explícanos en detalle qué es lo que es y qué tienen que hacer para apuntarse. Bueno, pues cuando empezamos a conocer las iniciativas de la iNetwork, me pareció que podía ser interesante generar una comunidad vertical o especializada en ver cómo la inteligencia artificial impacta o está cambiando las áreas de trabajo de comunicación y periodismo, que es un poco el área en la que yo trabajo. Entonces, bueno, pues esta comunidad ICOM está dirigida a directivos de esos ámbitos, del ámbito del marketing, la comunicación y el periodismo, donde hacemos reuniones trimestrales que están centradas cada una de las sesiones en un tema, ¿no? La última, precisamente, hiperpersonalización, que ha salido aquí en algunas ocasiones. Y lo que me gustaría animaros es que, bueno, pues aquellos interesados podáis participar, podáis bueno, pues mandarnos un email para poderos añadir a este tipo de sesiones, porque son de alto nivel, son directivos que están liderando pues, las áreas de comunicación o periodismo en editoriales grandes, en grandes corporaciones y medianas y pequeñas, y donde ponemos en común los casos de uso, los retos, todo esto que hemos hablado aquí, pero cómo lo estamos aplicando y cuáles son las cuestiones a las que nos enfrentamos. Y es curioso porque ves también pues muchas de las cosas que habéis hablado aquí, ¿no? Pues las grandes corporaciones cómo llevan a lo mejor un ritmo, corporaciones de otro tamaño, pues que a lo mejor están en los pasos iniciales y entonces, bueno, pues hay muchas sinergias y mucho debate y impulsar también, bueno, pues todo este tipo de temáticas. Así es que os invito, bueno, pues a aquellos profesionales que forméis parte de estas áreas, que os suméis a esta comunidad que ya va creciendo y que llevamos un año con ello, ¿no? Y que trimestralmente pues, nos reunimos para poder tratar temas concretos, pues entre ellos hiperpersonalización, como potenciar la creatividad con inteligencia artificial y otra serie de cuestiones. Así es que os invito a que forméis parte, me lo comentáis y os añadimos rápidamente. Me encantaría contar con vosotros. Muchas gracias.